Bien, buenos días a todos, los que no he saludado. Están despiertos hoy, ¿no? Qué bueno. Espero que yo también. Pues bien, vamos a acomodar estas cosas aquí. Bueno, siempre es un reto escoger el tema. Yo no sé mis otros hermanos que comparten tribuna, pero a mí hay veces que me cuesta más que otras. Según la meditación, siempre pido la guía del Señor para escoger el tema. Estoy seguro que el resto también. Y como la mayoría sabe, en el trabajo que desempeño, pues a veces me exime de poder venir a las reuniones los domingos por la rotación que tengo. El mes pasado casi tuve todo el mes trabajando los domingos y de verdad que he hecho mucho de menos estar en la reunión no solo los domingos, sino los días que hay celebración de reuniones. Y pensando en esto, vino a mi mente un tema, justamente el tema de congregarnos, de reunirnos, de asistir a la iglesia. Y revisando mi hemeroteca, pues vi que había un tema que había estudiado hace algunos años atrás y dije, bueno, la palabra de Dios nunca pasa de moda. Así que empecé a revisarlo y con la ayuda del Señor quisiera que en esta tarde o en este domingo de mañana meditasen conmigo 3 porqués debemos asistir a la iglesia o 3 razones por las cuales deberíamos congregarnos. Vamos a empezar con una pregunta. Siempre saben que me gusta empezar con una pregunta. ¿Se puede ser cristiano y no asistir a la iglesia? Respondan para cada uno, no hace falta que respondan en voz alta. Repito la pregunta, ¿se puede ser cristiano y no asistir a la iglesia? Bueno, esta pregunta hay que verla en perspectiva, ¿no? Hay que verla de varios puntos de vista. Hay algunos que dicen, bueno, yo estoy bien en mi casa, con mi familia, yo oro, leo, ¿verdad? Me conecto, ahora algunos tienen esta excusa por internet, me conecto telemáticamente a la reunión, voy una vez cada cuánto tiempo y con eso se conforman. Pues yo quiero decirle que eso es un grave error. Lamentablemente hay reuniones de hermanos, digo hermanos porque si creyeron en el Señor son mis hermanos, aunque estén equivocados en algunas cosas. Sobre todo un grupo que viene de Brasil. Pues resulta que el obispo está en Brasil, se conecta con sus feligreses en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y hacen reuniones y la iglesia crece. Bueno, hermano, ese no es el modelo que el Señor nos ha dejado en su palabra. El otro punto de vista, esta pregunta, por supuesto, es justificable. Hay hermanos que están enfermos, hay hermanos que tienen limitaciones físicas, razones de peso para no poder asistir a la iglesia. Y bueno, yo no quiero ser spoiler, pero quiero empezar por el final y es decir que siempre y cuando podamos reunirnos en la casa de Dios con los hijos de Dios, hermanos, pasemos los obstáculos y vengamos a este santo lugar. Dios ha escogido este lugar de la Orotava para plantar aquí su testimonio. Dios se goza con la reunión de sus santos. El salmista dijo, hablando de Dios, juntadme mis santos, porque Dios se agrada de ellos. Pues bien, respondido esto, está la pregunta, ¿no? Tres por qué debemos reunirnos. Bueno, pensaba, dale Adriel, para adelante.
Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer un preámbulo de lo que es la iglesia. Sabemos que el libro de los Hechos, escrito por Lucas, nos describe claramente la formación de los inicios de la iglesia, pero mirando y leyendo estos pasajes me di cuenta que la iglesia no solo comenzó después del día de Pentecostés. Justamente después, inmediatamente después de la ascensión del Señor al cielo, cuando el Señor despide a sus discípulos, hay un intervalo de tiempo donde la iglesia ya estaba preformándose, donde el Señor ya estaba preparando a sus discípulos. El Señor estuvo con los discípulos, los reunió en el Monte de los Olivos, allí donde ascendió al cielo, y estuvo 40 días con ellos. La palabra del Señor nos dice que estuvo instruyéndoles en el reino. Pero no solamente estaba allí con los discípulos, sino que también se sumaron a ellos las mujeres que junto al Señor compartieron su ministerio público. Llámese María Magdalena, Juana, que servía al Señor con sus bienes, una mujer pudiente, entre otros, entre otras. También estaba María, su madre, y estaban los hijos de María, los hermanos del Señor por parte de carne, por parte de madre en este caso. Entonces, un grupo considerable ya había estado formándose, ¿verdad?, por el Señor para dar los inicios de lo que sería más adelante la formación de la iglesia. Tenían un lugar específico, el aposento alto, hacían rogativas y oraciones juntos. Un grupo de, casi dice Lucas en los Hechos, de 120 personas. Sabemos que en el capítulo 2, versículo 1 de los Hechos, pues allí justamente comienza el día de Pentecostés y sobre ellos cae el Espíritu Santo repartido como lenguas de fuego. Así fue los comienzos de la iglesia, los inicios, los pininos, pudiéramos decir, de lo que hoy disfrutamos como el pueblo de Dios en un lugar parecido como este. Y en lugares, cientos y miles de lugares alrededor del mundo donde su pueblo se reúne. Ahora vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos capítulo 1, versículo 14. Y vamos a destacar aquí 3 cualidades de los discípulos luego de la ascensión del Señor al cielo. Cualidades que deberían permanecer hasta hoy. Cualidades que hacemos bien en defender y practicar. Porque cuando el Señor ascendió al cielo, bueno, los discípulos pudieran haber dicho, bueno, ya el Señor se fue, ¿verdad? Pudieran haberse desanimado al ver que su Señor no estaba con ellos, pero no, eso no fue la actitud. Lucas nos describe en la carta, el libro de los Hechos, que había un gozo ferviente en su corazón. Vamos a leer entonces en Hechos capítulo 1, versículo 14. Vamos a leer desde el 12. Hechos 1 y 12. Entonces volvieron a Jerusalén, los discípulos, después que el Señor ascendió al cielo, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban, mire, ahí está la palabrita clave, unánimes, juntos, reunidos, en compañía y comunión, en oración y ruego con las mujeres, estas son las mujeres que ya mencioné, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Y aquí destacamos la primera cualidad que los discípulos desempeñaron después que el Señor ascendió al cielo: unánimes. Unánimes, en unidad. Aquí no había individualismos, aquí
Pedro, el cabecilla, como lo hizo en el pasado, ¿verdad? Luego que había negado al Señor y el Señor había sido sepultado, no había resucitado todavía. ¿Qué hizo Pedro? Se fue a su vieja andanza, cogió su barca, sus redes, ¿verdad? Y se fue a pescar. El Señor, como sabemos la historia, le restauró, ¿verdad? Y yo pensaba, ¿qué instrucciones le daría el Señor en esos 40 días que narra el escritor Lucas aquí en los Hechos a sus discípulos? Lucas no nos da detalles, lamentablemente. Pero seguramente estaría afianzando la unidad de su equipo, de su grupo, de sus allegados, de sus ahora apóstoles, enviados por él a cumplir una misión. Unanimidad. Hermano, ¿y cómo se logra la unanimidad? ¿Cada quien por su lado? No. Se logra juntos, compartiendo, congregándonos, reuniéndonos. Bien, ese es el primer punto. Vamos a leer ahora en Lucas capítulo 24 y 53. Lucas capítulo 24. Solo Lucas y Marcos dan una visión de la ascensión del Señor y la experiencia con sus discípulos. Lucas 24 y 53. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Y ahí la palabra clave es siempre. Estaban siempre en el templo. Fíjense que la iglesia todavía no había sido constituida. La iglesia no había sido constituida. Pero ellos estaban donde estaba la casa de Dios. Muchas veces el Señor había llevado a sus discípulos al templo. Ahí estaban los sacrificios, ahí estaban las ofrendas, ahí estaba todo el orden sacerdotal, que el sumo sacerdote que representaba al pueblo delante de Dios, pues, y en su ansia, ¿verdad? El Señor les dijo a sus discípulos que no se fueran de Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo que vendría sobre ellos en el día de Pentecostés. Y juntos se reunían con constancia todos los días en el templo, alabando y glorificando a Dios. Y eso nos habla, si el punto anterior nos habla de unidad, este punto nos habla de constancia. Día tras día, frecuentemente. Bueno, hermano, yo no lo digo por usted, lo digo por mí, pero ¿cuánto me cuesta ser constante en algunas cosas? ¿No es verdad? Empezamos como el efecto champán, ¿no? Que sale el corcho, aquel chorro de espuma y después se cae hasta que ya no sale nada. Bueno, hermano, esto no es lo que Dios espera de nosotros en cuanto a nuestro deseo de congregarnos, nuestro deseo de asistir a la casa de Dios. Aquí tenemos un ejemplo, los discípulos, lejos de estar con los ánimos decaídos, ellos alababan al Señor con gozo, asistiendo con frecuencia el templo. No había la iglesia. Y fíjese qué interesante, no asistían a las sinagogas. Porque ¿quiénes enseñaban en las sinagogas? Los rabinos, que muchos de ellos estaban politizados y aplicaban la palabra de Dios a su conveniencia personal. Ellos asistieron al templo, a la casa de Dios. Bien, y el último punto, unidad. Primer punto, unidad. Segundo punto, constancia. Y por último, vamos a leer en Marcos capítulo 16. Puede pasar, Marcos capítulo 16, versículo 20. Marcos 16, 20 dice así, y ellos, estos son los discípulos, bueno, el versículo 19 podemos leerlo, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, los discípulos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra. Y aquí la palabra clave es predicando, testificando, dando testimonio, contándole a otras personas lo que el Señor les había encomendado. Mire, es interesante, ellos
cuando el Señor se les presenta después de su resurrección, antes de ser ascendido al cielo, ellos le preguntan, Señor, ¿restaurarás el reino? Y el Señor le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones, pero me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y aquí está un cumplimiento de esa petición que el Señor les había dejado claro. Ellos tenían que testificar, no solamente tenían que mantenerse unidos, no solamente tenían que ser constantes y fieles en la asistencia juntos, en compañerismo y en armonía, en comunión, sino que ellos tenían que testificar de todas las cosas de las cuales ellos habían sido testigos oculares. ¿Quiénes mejores que ellos para poder dar a conocer lo que habían visto, lo que el Señor quería que el mundo conociera? Un testigo ocular es el testigo más importante en cualquier juicio y en cualquier tribunal alrededor del mundo. Y aquí estaban no solamente uno, sino cientos de testigos que habían presenciado las maravillas que el Señor había hecho y el mensaje que el Señor quería difundir. Ahora mira, ellos estaban unánimes, reunidos en un lugar específico, gozosos, haciendo oraciones y ruegos. ¿Les suenan esas características? Pues mire, esas son las características iniciales de lo que no muchos días después vendría a ser la iglesia que el Señor instituiría, que el Señor formaría y la que ha quedado hasta ahora y la que quedará hasta que el Señor venga a arrebatarnos a su presencia. Ahora, ya sí vamos a entrar en el tema, los tres razones por las cuales debemos congregar. No se reflejó los temas, ¿no? Los puntos. Sí, bueno. 3 razones por las cuales debemos asistir a la iglesia. Para ello, vamos a leer en el Salmo 133. Salmo 133. Vamos a leer todo el Salmo. No se asuste, que tiene solo 3 versículos. Salmo 133. Mire lo que dice el versículo 1 al 3. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el velolio sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Mire, y ahí está el primer porqué. Ahí está el primer porqué. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dale, Adriel. Ahí está el primer porqué. ¿Por qué debemos congregarnos? Porque, hermanos, en la iglesia vamos a encontrar bendición y vida eterna. Bueno, cualquiera pudiera decir, bueno, pero vamos a ver, este salmo, la iglesia no estaba instituida todavía. David está haciendo alusión ¿a qué? ¿A la iglesia? No, por supuesto que no. Mire, la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Algunos piensan que este salmo, David, pudiera referirse a el conjunto familiar que se formaba luego de que uno de los hermanos falleciera y el cuñado de la viuda tenía que casarse con ella y convivir todos juntos. En la antigüedad, en los tiempos del Señor, la práctica era, el padre tenía un terreno considerable, construía su casa, tenía sus hijos, y los hijos a medida que se iban casando, iban haciendo dentro de la misma propiedad de terreno, construyendo sus casas y sus familias. Imagínense, estas eran familias numerosas, 10, 12 hijos, por ejemplo, en el caso de Abraham, ¿verdad? En el caso de Jacob, perdón. Y convivir todo ese núcleo familiar podía ser un verdadero caos. Algunos piensan que David
se está refiriendo aquí al levirato, que es lo que la ley de Moisés coincidía con que el hermano tenía que casarse con su cuñada viuda. Pero otros piensan que también pudiera ser el conjunto de peregrinos que venían desde todas partes del mundo a congregarse a Jerusalén y en el camino cantaban cánticos alabando para celebrar las fiestas establecidas de Jehová en Jerusalén. Sea como sea el caso, hermanos, podemos aplicar este precioso versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía a este precioso lugar, por ejemplo, donde el Señor ha querido establecer su nombre, donde ha querido que sus hijos se reúnan en comunión y en torno a su presencia. La comunión fraternal no es solamente agradable, es el lugar donde Dios ordena su bendición y ordena vida eterna. Hermano, venimos a reunirnos donde Dios nos bendice. Eso es lo que está diciendo David aquí. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hermano, nunca seremos más bendecidos en nuestra vida espiritual cuando estamos reunidos en la casa de Dios con los hijos de Dios. Ahora, yo no sé si a usted le ha pasado alguna vez que hemos tenido una semana dura, difícil, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con lo que sea. Y llega el domingo, ¿verdad? Y aparcamos toda nuestra mochila de preocupaciones y la dejamos a un lado y venimos a la casa de Dios. Y luego de hora y media, 2 horas aquí reunidos, salimos renovados. ¿Te ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado muchas veces. Salimos con las pilas cargadas, bendecidos delante de Dios por haber venido a la casa de Dios con los hijos de Dios. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Mire, eso le pasó a Tomás después que el Señor resucitó y estaban los discípulos en el aposento, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Tomás no estuvo y el Señor se presentó delante de ellos. Ellos se gozaron, algunos dudaban, pero el Señor se mostró a ellos. Luego en la próxima reunión Tomás sí estaba. ¿Y qué pasó? Tomás tuvo que recibir una reprimenda del Señor por su incredulidad, porque los discípulos, sus condiscípulos le contaron, mira, hemos visto al Señor. ¿Y qué dijo Tomás? No, si yo no viere su herida en su costado y metiere mi dedo en sus manos, no creeré. Y el Señor tuvo que reprenderlo. No seas incrédulo, Tomás, sino creyente. Hermanos, ¿cuántas bendiciones nos perdemos cuando dejamos de asistir a la casa de Dios? Sea justificado o no nuestras razones, pero si está dentro de sus posibilidades, haga el esfuerzo de venir a este lugar donde se congregan los hijos de Dios, donde Dios ordena bendición para los que asistimos aquí. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Ahora mire, David usa aquí 2 figuras. Él usa 2 metáforas. Él habla del aceite sobre la cabeza de Aarón. Sabemos que el aceite era símbolo de la unción sacerdotal del Espíritu Santo. ¿Verdad? Eso está en Éxodo 29:7. Y imaginémonos al sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el representante de todo el pueblo de Israel delante de Dios. Era en el gran día de la expiación el responsable de llevar la presencia de Dios, la presencia del pueblo a la presencia de Dios, junto con la sangre del sacrificio en un cuenco, al lugar santísimo donde habitaba la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto.
Sobre ese mueble había una tapa que era el propiciatorio. Y el sumo sacerdote tenía que rociar 7 veces esa sangre sobre el altar, sobre ese mueble, para que Dios quedase vindicado en su justicia y el pueblo fuese perdonado. Imagínense la tremenda responsabilidad del sumo sacerdote. Y David usa esta figura diciendo que la armonía entre los hermanos, la comunión hermanable es como el aceite sacerdotal, un aceite que era mezclado con especias aromáticas, muy fragante. Se derramaba sobre la cabeza, caía por sus barbas, su pecho y llegaba hasta sus faldas. Mire, y me llama la atención que sobre el pecho de Aarón, ¿sabe lo que había? El pectoral. Un cuadrado de oro con una cadena que lo sostenía fijo en su pecho, con unas correas amarradas a su cuerpo y con piedras preciosas. Tenía 12 piedras. Cada una de esas piedras era una representación de cada tribu del pueblo de Israel. Y aquel aceite caía sobre esas piedras, ungiendo también al pueblo. Qué preciosa figura, hermanos, del Espíritu de Dios siendo derramado y moviéndose en medio de la presencia del pueblo de Dios, de los hijos de Dios. Por eso siempre encomendamos nuestras reuniones a la guía del Espíritu, dejando nuestra carnalidad a un lado para que sea Él, por medio de su Espíritu que mora en nosotros, que guíe nuestra reunión, como el ungüento de la unción sacerdotal que caía por la cabeza, la barba, las vestiduras hasta las faldas de Aarón. Y hay otros que ilustran esta figura o esta metáfora. Sabemos que el pueblo de Israel para esta fecha se movía en un entorno árido, caluroso, con un sol abrasador, y el aceite en la piel de aquel sumo sacerdote era como un ungüento refrescante que aliviaba su resequedad y aquellas quemaduras hechas por el sol. Eso pudiera ser un punto de vista de un comentarista. Hermanos, el aceite que baja por la cabeza, la barba del sumo sacerdote. Esa es la primera metáfora, pero hay otra metáfora más, y es que es como el rocío de Hermón, vamos a leerlo, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El monte Hermón era la montaña más alta de todo Israel, estaba al norte. De allí se alimentaban todos los afluentes, entre ellos el río Jordán, uno de los principales puntos fluviales de Israel. Pero mire, me llama la atención que David no dice fuertes tormentas alimentan el monte Hermón, o que cae sobre el monte Hermón y los montes de Sión. ¿Qué dice? Un rocío. Bueno, justamente eso era lo que estaba cayendo ayer cuando mi esposa y yo salimos a la Orotava. ¿Cómo le dicen aquí? Un chipi chipi, ¿no? En Venezuela le dicen una garúa. ¿No, Luis? Un chipi chipi, un rocío, algo que no moja pero empapa. ¿No? Usted se para ahí debajo de un rocío y usted dice, no, no es nada, pero quédese allí media hora, 1 hora para que usted vea cómo se moja, ¿verdad? Pues David seguramente estaba pensando en ese silencio, hermano, yo pensaba también en ese silencio, ¿verdad? Que a veces tenemos en nuestras congregaciones. Algunos, yo no sé aquí, pero en Venezuela nos llamaban los calladitos. Ah, ustedes son de los calladitos. Bueno, comparado con otros hermanos que tienen baterías, orquestas, brincan, tiran cohetes y todo lo demás, pues sí, somos los calladitos. Pues mire, me hace acordar ahora mismo de aquel silbo apacible que escuchó Elías cuando esperaba
la manifestación de la presencia de Dios en defensa de Jezabel que quería matarlo. Hermanos, el pueblo de Dios tiene que ser como el rocío. El pueblo de Dios cuando se congrega tiene que ser ese silencio que no moja pero empapa. Que pasemos desapercibidos pero con un efecto contundente sobre aquel entorno que nos rodea. ¿Por qué? Porque cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios, vamos a recibir bendición y vida eterna, hermano. Ese es el primer porqué. ¿Por qué debemos congregarnos? David nos lo dice. Porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Vamos al segundo porqué. Y ese lo encontramos en el Salmo 84. Salmo 84, versículo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 y 2. Salmo 84, 1 y 2. Mire lo que dice allí el salmista. Dice al músico principal sobre Gitit, salmo para los hijos de Coré. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón cantan al Dios vivo. El versículo 10. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes de estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Y ahí está el segundo porqué. Porque espléndido escudo, eso es lo que significa esa expresión allí, sol y escudo, espléndido escudo, dicen los que saben. Porque espléndido escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. Y esta es la segunda razón que nos da el salmista para congregarnos. Porque aquí en la casa de Dios tendremos protección. Mire, hay algunos ejemplos en el Antiguo Testamento que nos ayudan a entender por qué la casa de Dios podía ser desde el tabernáculo hasta pasando por el templo, un lugar de protección. Mire, están varios ejemplos. En Primera de Reyes, capítulo 1, 50 y 51. No lo busquen porque no hay tiempo. Primera de Reyes 1, 50 al 51 está el caso de Adonías. Se rebeló contra el nombramiento real de Salomón, ¿verdad? Y Salomón, que debía ser rey como descendiente de David, buscó refugio porque sabía que su hermano lo iba a matar. ¿Y qué hizo Adonías? Fue al tabernáculo. ¿Qué hizo allí? Se asió de los cuernos del altar, el altar que estaba en el atrio, el altar del sacrificio. Y nadie que buscara protección y se asiera los cuernos del altar podía ser tocado, salvo por palabra real y por un juicio establecido, un juicio justo que determinara su culpabilidad, porque eso es lo que le dice Salomón. Si tú has actuado con bien, serás vivo, tendrás libertad. Pero no solamente Adonías buscó refugio en la casa de Dios, protección en la casa de Dios, Joab también lo hizo en Primera de Reyes 2 y 28. Hizo lo mismo. Joab era el general del ejército de David y se confabuló con Adonías para sublevarse al trono y el reinado de Salomón. Joab hizo lo mismo, asistió al altar y se asió de los cuernos. Adonías fue librado, Joab pereció. Pero ambos acudieron a la casa de Dios a buscar protección. Mire, y David dice, el salmista dice aquí, porque espléndido escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. Y él usa aquí no solamente la figura del escudo, sino que la función que cumplía este elemento de guerra.
era de vital importancia. El escudo marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Mire, cuando dos ejércitos se enfrentaban en aquella época, uno al frente del otro estratégicamente, una de las estratégicas ofensivas primeras era mandar a su primera línea de batalla a los arqueros. Cientos de arqueros, imagínense, cientos de flechas en el aire buscando un blanco donde clavarse para hacer mucho daño. ¿Y saben ustedes cuál era la protección a esta lluvia de saetas y de flechas? El escudo. Un escudo que servía de protección y era capaz de bloquear todos los dardos y las flechas que el enemigo pudiera infringirle para hacerle daño. Y el salmista usa esta figura de guerra para decir, porque Jehová es mi escudo. Y él comienza diciendo, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Yo prefiero estar, dice el salmista, como el portero en la puerta, en la casa de Dios, que ser un invitado en la casa y en las mansiones de maldad. Prefiero servirte como un siervo, como un criado a tus puertas, antes que ser el invitado de honor en las mansiones de maldad. Hermanos, ¿dónde anhela nuestro corazón estar cuando no estamos en este lugar? Recordemos que aquí vamos a tener protección. El Señor ha prometido protección. A sus ángeles enviará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. Y esa promesa es válida para los hijos de Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Pero ¿qué pasa cuando decidimos deliberadamente abandonar la presencia de Dios, abandonar la seguridad del grupo? Mire, la Biblia presenta, creo que es el apóstol Pablo, que presenta a nuestro enemigo, el adversario, el diablo, como un león rugiente, que anda alrededor nuestro buscando a quien devorar. ¿Sabe cuál es la estrategia de este depredador? Aislar a los más débiles de la manada, aislarlo, dejarlo solo, a las crías, a los pequeños. Hacerlos vulnerables, ¿sabe por qué? Porque en la unión está la fuerza. La manada se une, sea de la raza de animal que sea. Se unen y les cuesta más a los depredadores poder cumplir su objetivo. Pero hermanos, lo mismo hace el enemigo de nuestras almas cuando quiere arrebatar uno de los corderitos del Señor de su rebaño. ¿No es verdad que cuando tenemos problemas, cuando estamos desanimados, cuando no tenemos deseos de orar ni de leer, lo primero que viene a nuestra mente, ¿qué es? No voy a la reunión. Y es por eso que empezamos a ver, hermano, que dejamos de asistir. Sean justificados o no, ese no es el punto ahora a tratar. El punto es, hermano, que cuando buscamos la soledad y nos alejamos del rebaño de Dios, de la congregación, estamos siendo más vulnerables a los ataques de nuestro enemigo. Aquí en la casa de Dios tenemos y tendremos por toda la eternidad protección. Y David lo sabía y es por eso que él expresa en el Salmo 23, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermano, ¿deseas estar en la casa de Dios con los hijos de Dios? Déjame decirte que aquí vamos a encontrar bendición y vida eterna. Pero no solamente bendición y vida eterna, sino también seguridad y protección para nuestras almas. Porque el diablo no se atreverá a atacar a ninguno de los hijos de Dios cuando la iglesia está reunida orando y haciendo rogativas
como lo hicieron los discípulos al comienzo del ministerio de la iglesia. Cuando estamos unidos, somos más fuertes. Mire, usted coge un palillo, ¿verdad? Y lo hace así, tac, y lo parte sin ningún problema, ¿verdad? Pero coja un manojo más grande, de 10, 12. Trata de partirlo a ver. ¿No es verdad? Así que esa frase que dice, en la unión está la fuerza, es muy cierta. Y se cumple para los principios que Dios quiere para su pueblo. Hermanos, reunámonos, congreguémonos. Hagamos el esfuerzo saltando todas las dificultades para venir a la casa de Dios con los hijos de Dios. Porque aquí tendremos bendición y vida eterna y aquí tendremos protección, estaremos protegidos. El patriarca Abraham pudo decir en los inicios, en Génesis 15, versículo 1, Dios es mi escudo. O mejor dicho, Dios le dijo a Abraham, Abraham, yo soy tu escudo. Yo te voy a proteger. Y esa misma promesa se cumple 6.000 años después, aún hasta el día de hoy, hermanos. Dios es nuestro escudo y aún más cuando estamos reunidos en la casa de Dios con los hijos de Dios. Y el último punto, el último por qué, lo tenemos en Hebreos. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Mire lo que dice allí el escritor a los Hebreos, capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y aquí tenemos el porqué. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y aquí el por qué debemos congregarnos es porque, hermanos, está el riesgo de que podamos caer, de que podamos apartarnos de los caminos del Señor. Y el escritor a los Hebreos es claro y específico, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Así que estas ideas revolucionarias, entre comillas, que hay ahora sobre las reuniones, cómo deben ser las reuniones de iglesia, no son nuevas, ya venían de muchos años atrás. Eran problemas en los tiempos del escritor a los Hebreos. Y él dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Estos pasajes contundentes es parte de un patrón más peligroso, hermanos. El pecado voluntario se puede llevar al endurecimiento del corazón y al juicio. Mire lo que dice el versículo 27. Sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Bueno, comenzamos asistiendo los domingos. No voy a las reuniones de oración. Después ya no son solo dejar de asistir a las reuniones de oración, sino que dejamos de asistir los domingos. Un domingo sí, un domingo no. Estoy hablando en el caso hipotético que no tengamos justificación para venir, hermano. Sepa, hermano, que el riesgo de apartarnos es inminente y es un riesgo progresivo que el enemigo va a aprovechar para atacar nuestras almas porque está aislando nuestras almas del rebaño de Dios. Eso es lo que él quiere. El autor aquí no está describiendo una simple ausencia dominical. Está advirtiendo contra un estilo de vida que se aleja de la compañía de los hermanos congregados. Y hago esta pregunta, hermanos, incluyéndome a mí. ¿Deseamos estar reunidos en la casa de Dios, con los hijos de Dios, cuando no podemos hacerlo? Por las razones que sean. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas.
Así brama por ti, oh Dios, el alma mía. Hermanos, venimos a un encuentro con nuestro Señor. Venimos a reunirnos con los hijos de Dios. Y el escritor a los Hebreos dice que el riesgo es latente. Y el tercer por qué es porque podemos caer si nos descuidamos. Mire, la NASA hizo un estudio de la proyección del lanzamiento de un cohete al espacio. 1 grado, mire, 1 grado. 1 grado es esto, o menos. Que se desvíe el cohete en su trayectoria puede provocar que el cohete pierda el punto de destino exacto al cual tiene que ir. 1 solo grado. Y mientras mayor es la distancia, mayor es el error de no acertar. ¿Qué dice el proverbista? Cazadnos las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder las viñas. Hermanos, las cosas más pequeñas e insignificantes en nuestra vida espiritual puede representar un mal mayor a futuro. Así que cuando el desánimo invada nuestro corazón y no tengamos ganas de orar, de leer, de venir a la casa de Dios, hermanos, es cuando más necesitamos de hacerlo. Armémonos de valor y pasemos por encima de nuestras dificultades. Y vengamos a la casa de Dios con los hijos de Dios. Y les dejo ya por último este versículo, Salmo 27:4, se los voy a leer. Vamos a ver. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Esto lo dijo David. Y mire lo que él comienza. Él dice, una cosa he demandado a Dios. Él está pidiendo a Dios. Pero él no deja toda la responsabilidad en Dios. Él dice, esta buscaré. Así que hay una responsabilidad compartida. Dios nos da la fuerza para venir y para vivir una vida cristiana. Hermanos, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Y esto es lo que David nos está enseñando aquí. Una cosa le he pedido a Dios, pero yo también la voy a buscar. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Ese era su anhelo. Y fue un anhelo tal que él pidió y fue el único de los reyes que se preocupó por construir casa para Dios. Dios le dijo, David, tú has manchado tus manos de sangre. Tú no la vas a construir, tú vas a preparar para que tu hijo Salomón la construya. Pero era un anhelo ferviente. Él decía, ¿cómo vivo yo en estos palacios? Y la casa de Dios vive bajo tiendas. Él anhelaba y tenía un profundo deseo por habitar en la casa de Dios. Y mire cómo concluye, y esto es propósito. ¿Para qué estar en la casa de Dios? ¿Cuál era este anhelo, David? ¿Por qué está tan ansioso por estar en la casa de Dios? Y él da la razón, él dice, propósito, contemplar la hermosura de Jehová. Hermano, en esta casa que Dios ha escogido para sus hijos, vamos a ver cuán bello es nuestro Señor. Vamos a contemplar la hermosura de nuestro Salvador. Porque eso es lo que nos muestra su palabra cada vez que la abrimos. Y hay otra razón más, para inquirir en su templo, para aprender. En la casa de Dios vamos a ser edificados. Vamos a salir de aquí aprendidos de lo que Dios quiere para nuestra vida. Hermanos, ojalá que el deseo de David sea nuestro deseo desde ahora y para siempre y podamos decir como él, en la casa del Señor moraré por largos días. Amén, que así sea.